Me ha dicho mi peluquera que ha deseado la muerte de su hijo. ¿Que ha deseado la muerte? De su hijo. Y dice, ¿usted ha tenido deseos inconfesables? Digo, sí. Digo, ¿cuáles? Digo, hombre, yo no soy tan bruto como usted, ¿no? Y dice, no, es que fui al psicólogo y me dijo, tú puedes imaginar lo que quieras. Que no pasa. Dice, imagínate que te toca la lotería. Dice, me imagino muchas veces. Dice, ¿no te ha pasado, verdad? Dice, no, pues con tu hijo igual, no se va a morir. Y dice que eso la dejó muy relajada. Lo tranquilizó. Sí, pero es que, claro, una peluquería, a fin de cuentas, tiene un diván también, ¿no? Es un buen sitio para mantener ese tipo de conversaciones. Sí, pero la que hacía confesiones era la psicoanalista. Sí, no. Claro, la psicoanalista, digo. ¿Te imaginas una sesión de psicoanálisis con la psicoanalista lavándote el pelo? Bueno, claro, no, pero se podría, ¿no? Eso se podría desarrollar eso, a ver cómo funciona, porque tú te encuentras en un estado muy relajado y a lo mejor empiezas a hacer confesiones. Yo patenté hace tiempo un diván litera para bajar el precio, para abaratar las sesiones de psicoanálisis. Que hubiera varios, o sea, literas, claro, que hubiera varios pacientes. Hombre, es que esto divides que sean pacientes. Imagínate 90 euros sean entre pacientes. 3 a 30. Cuando tú vas al psicoanalista, ¿tú qué eres? Paciente. Un paciente, ¿no? Paciente, sí. Quiere decir que tiene igual que cuando vas al médico, nadie dice cliente, porque es como devaluar el espacio. Ya, pero ahí claramente estás enfermo, cuando vas al médico, ¿no? Y cuando vas al psicoanalista estás estupendamente, claro. Bueno, no, pero no es la relación, no sé. O sea, la gente va al psicoanalista porque dice, hoy que me encuentro bien. No, pero es curioso, las cosas de la mente. Date cuenta de que a los hospitales se va por dos razones. Una porque estás enfermo y otra porque vas a dar a luz, porque vas a parir. O sea que el parto, de alguna forma, está catalogado, ¿no? Forma parte del tipo de cosas que se hace en un hospital. Es como si fuera una enfermedad. Ya, pero eso considera... Y sin embargo, lo del psicólogo o lo del psicoanalista no se hace en el hospital. Es decir, las cosas no, que es donde se atienden a los enfermos. O sea, está un poco descolocado, ¿no? No he pillado a Arzuaga. Bueno, que cuando uno va al médico va a un hospital, pero si vas al psicoanalista vas a su casa. No, vas a su casa, claro. Bueno, a su consulta, ¿no? A su consulta. Mientras que si vas a dar a luz, que no es una enfermedad, vas a un hospital, como si tuvieses un problema de salud. Y en realidad el parto no es un problema de salud. O sea, insinúas que se debería dar a luz en las consultas de los psicoanalistas. Por ejemplo. Estaría muy bien. ¿No? La gente sentiría... Y deberías ir a hablar de tus problemas psicológicos a los paritorios. Pues mira. A veces mira, esto que dices tú, yo lo pienso mucho, esto que dices tú a veces, de estas cosas que las damos por supuestas, ¿no? Cómo un petirrojo sabe que lo tiene que hacer con un petirrojo y no con una cabra. O sea, ¿por qué el petirrojo? O sea, ¿qué hay? ¿O por qué el ser humano sabe, el hombre, que lo tiene que hacer con la mujer y la mujer con el hombre? Y digo, pues claro, damos por supuesto que es así, pero algo tiene que haber para que la gente sepa que lo tiene que hacer con su especie y no con... Bueno, hay gente que lo hace con las cabras, pero eso es una perversión. Pero eso, desde el punto de vista evolutivo, no estaría muy bien, no sería una buena idea, porque hay que optimizar, hay que aprovechar al máximo las pocas oportunidades que la naturaleza tiene uno de reproducirse. Pocas oportunidades serás tú. No, en la naturaleza me refiero. ¿Cómo en la naturaleza? ¿Que hay pocas oportunidades? No hay demasiadas, hay mucha competencia. ¿Ah, sí? Y por lo tanto conviene asegurarse de que tus genes se transmiten, o sea, se perpetúan. Que hay gorriones que se mueren sin haber probado el sexo. Bueno, pues hay muchos gorriones que se mueren sin llegar a adultos, para empezar, ¿no? Sí. Y luego, pero de los que llegan a adultos...
En el caso de los gorriones seguramente menos, pero es probable que algunos gorriones ocupen los mejores territorios que otros, por ejemplo, ¿Sí? porque tengan más oportunidades y para sobrevivir y tengan más descendencia. Pero los gorriones no, las aves son monógamas. Y esa es una gran diferencia con respecto a algunos mamíferos que son polígamos. No todos, pero mamíferos en los que hay poligamia, poliginia, muchas hembras se reproducen con un solo macho, pues en esos casos, claro, no todos los machos tienen la oportunidad de reproducirse. Por lo general las hembras sí, claro. Las hembras tienen más oportunidades. Bueno, sí, las hembras tienen todas las oportunidades. En el caso de estas especies en las que se aparean varias hembras con un solo macho, que hay competencia entre los machos. Bueno, pero a lo que iba para no desviarnos, que es muy curioso eso de que el gorrión pase una gallina y diga aquí... Pero es importantísimo. Pero esto, perdona un segundo, ¿qué es esto que es? Que lo damos por supuesto y a mí me rompe la cabeza esto. Digo, o sea, ¿cómo yo he sabido que lo tenía que hacer con una mujer en lugar de con una cabra? ¿No? Vayamos al petirrojo. Pero, espera, porque esto iba, pero esto iba para no perder el hilo, a si se debe parir en la consulta del psicoanalista y hacer el psicoanálisis en la consulta en la maternidad. Pero claro, no nos damos cuenta, pero ahora, si lo piensas bien, el mundo está bastante bien ordenado, porque la gente va a parir en la maternidad. O sea, que decir, no se sabe de nadie que haya dicho, he roto aguas, y le diga a su marido, vamos al psicoanalista. Se ha parido mucho en casa. Bueno, yo he nacido en casa. ¿Tú has nacido en tu casa? Yo también. ¿Tú también? Yo también. ¿En mi casa? No, en la mía. En la mía, sí. Pues, o sea, que se ha nacido en casa durante mucho tiempo. Pero yo he visto a mis hermanos, vamos, no he visto el nacimiento. ¿Tus hermanos también nacieron en casa? Cuando iba a parir a un hermano, porque nosotros éramos 9, y yo soy el cuarto, es decir, que yo he visto... Entonces, cuando mi madre se ponía de parto, nos daban un bocadillo y nos mandaban al campo. ¿Ah, sí? Nosotros vivíamos en la calle Canillas, en la Prosperidad, pero la calle Canillas era la última calle de la realidad, después todo era campo. Hasta Barajas, que era como un aeropuerto militar, no estaba ni Clara del Rey, ni Corazón de María, ni el Parque de las Avenidas, era todo campo. Y nos daban un bocadillo y decían, no volváis hasta las 7 de la tarde. Y entonces, cuando volvíamos, decía, tenéis un hermanito. Y estaba la comadrona, estaba el tío Aniceto, que siempre estaba, no sé por qué. En fin, toda la familia, ¿no? Todo esto yo lo he visto como algo bastante normal, ¿no? En la época en la que no era natural. Quiero decir, que era natural, que no era una cosa clínica, no era un problema hospitalario. Bueno, era una cosa que se producía como una parte de la vida normal, ¿no? Sí, que no parecía que hubiese que ingresar a nadie porque fuera ya, pero la luz, ¿no? Los niños caían como moscas, ¿eh? Claro, por eso yo defiendo que se vayan a las maternidades, entiéndase. Es que estaba preocupado. Sí. Yo no soy partidario porque pueden requerir... Pero aunque íbamos, Arzuaga, que siempre te pierdes, es en orden del mundo. Es decir, el petirrojo con el petirrojo. Pero te lo explico. El otro con el aranista. Sí, explícame. Yo te explico lo del petirrojo. Con el petirrojo se puede experimentar. ¿Se puede, perdón? Experimentar. Con el ser humano no. Con el ser humano no se debe. O sea, con el ser humano cambia la metodología científica. Hay que esperar a que las cosas ocurran y luego se investigan a posteriori. Lo que se conoce como experimentos naturales. Es decir, experimentos espontáneos que ahora, por ejemplo, en estas épocas de pandemia, lo que se hace es investigar los experimentos que se han producido de forma espontánea. Por ejemplo, una boda, cómo se han contagiado. Hoy leía el caso de un concierto, de un coro, en el que se ha podido, una de las pruebas a favor de que se produce el contagio por los aerosoles es lo que ha ocurrido en un coro donde uno de los cantantes de la primera fila ha contagiado a otros cantantes del coro que estaban varios metros más atrás, ¿no?
Eso solo es posible, o sea, que se espera a que suceda algo. Sí, que no se finge una boda para ver qué pasa. No, pues eso sería muy cruel, ¿no? Claro. O sea, se introduce un individuo, por ejemplo, infectado en un grupo humano a ver cómo se transmite la infección. Como eso no se puede hacer, lo que hacemos es ver los casos que se han producido en una boda, en un coro, lo que sea, y eso pasa también con la historia, ver lo que ha ocurrido, o con los, seguir más lejos, con los terremotos o con las catástrofes naturales en general, ¿no? Uno aprende de lo que ha ocurrido a posteriori. Bueno, pero sin embargo con los animales puedes experimentar, y así vamos hasta el petirrojo. El tema del reconocimiento de especie tiene varias vertientes. Una es para la reproducción y otra es a lo mejor para el territorio, ¿no? Para la competencia. Y esto es uno de los experimentos que se hicieron hace décadas. Se trataba de ver cuál es el elemento que desencadena el ataque de un petirrojo. Tú a un petirrojo le pones un petirrojo, por ejemplo, disecado. A un macho de petirrojo le pones un macho de petirrojo disecado. Entonces lo ataca inmediatamente. Entonces le vas quitando elementos. Vas haciendo un petirrojo, digamos... Más abstracto. Más abstracto. Más abstracto, efectivamente. Y le sigue atacando. Y al final se comprobó que el petirrojo atacaba simplemente una bola roja. Una bola roja en un palo, pinchada en un palo, recibía los ataques incluso con más fiereza. Si la bola era más grande, si se producía un superestímulo, entonces así se pudo determinar que para un petirrojo lo único que importa es una bola roja. Para él otro petirrojo es una bola roja. O sea, cuanto menos realista es el petirrojo, con más furia no, porque el patrón le ataca. Le ataca con más furia porque está potenciado. O sea que un petirrojo normal, su pecho tiene un tamaño determinado. La bola roja que desencadena la agresión del rival, digámoslo así, tiene el tamaño del petirrojo, el tamaño real. Si tú lo exageras, si creas un superestímulo, si haces un super petirrojo, pues entonces el ataque será más intenso, ¿no? Porque el estímulo es más fuerte. Entonces, así se pudo saber que para un petirrojo, otro petirrojo, básicamente es una bola roja, nada más que una bola roja. Eso es todo lo que tiene Pero que saber. eso es muy curioso si pensamos, vamos, yo pienso porque me lo has explicado tú, no porque yo lo sepa. Luego te contaré lo de los gansos. Vale, no porque yo haya estudiado, pues, sino porque tú me lo has dicho, que el cerebro de los pájaros es muy visual, ¿no? Es muy parecido al nuestro. Claro, no son olfativos. Es muy parecido al nuestro. Más que el nuestro. Es muy parecido al nuestro. Sí, audiovisual. Pero a mí me ponen esto... Nosotros olemos mejor que los aves. A mí me ponen un arzuaga abstracto ahí delante y no me pongo a hablar con él. ¿Ah, no? O sea, no, a mí me ponen... ¿Estás seguro? Hombre, casi, prácticamente. Cuando tú recibes un mensaje... Yo cuanto más realista eres, mejor me encuentro contigo. ¿No? Bueno, eso sí, por supuesto, pero cuando tú recibes un mensaje de estos de Twitter o lo que sea, ¿no? Un chat, y alguien te está contando una cosa y para que lo entiendas, para que entiendas el tono emocional, no la información, sino para que entiendas que lo dice en broma o que le da pena, para que entiendas la emoción, te pone un icono. ¿Ese icono qué es? ¿Un círculo? ¿Dos puntitos? ¿Una rayita y otra rayita? Oye, ¿quieres creer papel, que hay emoticonos que yo todavía no entiendo? Hay un emoticono... ¿Tienes un papel ahí? No tengo. Si tuvieras un papel, si alguien me da un papel, te demuestro esta teoría. A ver si los de producción... Vamos a ver si alguien me da un papel y ¿Producción un tiene un papel? Vamos a hacer un experimento natural. Y lo hacemos, sí. Aquí. A ver si... Vamos a experimentar para que la gente vea cómo funciona creo esto. que esta es una producción de poco presupuesto. Low cost, porque no tiene ni siquiera no tiene un papel y un boli, una hojita. Pero lo que te decía, mientras no está en el papel, es que durante mucho tiempo hay un emoticono que tú conocerás, que es un redondelito, una carita, pero que cae como una lagrimita, sí. y yo creí que era de tristeza, y es al contrario, es que se está muriendo de la risa. Bueno, no lo sé. Yo creía que estaba... No lo sé. Pero llorando. Es muy interesante cómo, es una cosa que yo me hace mucha gracia y le dedico, presta atención, cómo se producen multitud de malentendidos
con los chats, porque lo que no pillas es la intención, la intencionalidad. Claro. Y entonces muchas veces te mosqueas con el que te está escribiendo, hasta que el que está escribiendo te Pero dice porque te que quedas, que era broma. Porque te quedas en la literalidad, dices. Sí, porque el lenguaje escrito, incluso el lenguaje oral, el lenguaje simbólico, directamente es muy malo transmitiendo el estado de ánimo. O sea, transmite la información. Si yo te digo, bueno, no sé, por ejemplo, pues en esta silla solo cabe una persona. Eso lo entiendes perfectamente. Lo que no entiendes es por qué porque ahí no hay posibilidad de ironía ninguna. Bueno, me da lo es mismo. Que es verdad. O la Puerta del Sol está a tantos metros de distancia de esto. O sea, información abstracta. Eso se puede transmitir con palabras, incluso con números, directamente. O sea, la información objetiva, que se llama. Esa no necesita, no tiene tono emocional. No tiene doble intención, quieres decir. Es que no sé si te no cojo. se transmite una emoción, se transmite un dato. Transmite un dato. No te estoy diciendo qué emoción suscita en mí o qué sentimiento me mueve. Simplemente estoy dando el dato objetivo, que vale tanto si estoy enfadado, como si estoy alegre, como si somos amigos. Como si el dato es objetivo. Tremendo. Porque dice, encuentran en una maleta un bebé descuartizado y decapitado. Ese es el dato. Ese es el dato. Vale. Y tú me dices, ¿a qué distancia está la Puerta del Sol? Y yo te lo digo. Vale. Y tú me dices, ¿cuántos son 2 más 3? Y yo te lo digo. Hasta ahí voy, hasta ahí te sigo. Pero no sé si te habrá pasado que en los chats se producen unos mosqueos increíbles, porque alguien te dice, no solamente en los chats, pasa por ejemplo en la radio mucho. Una de las cosas que a mí me dijeron, alguna vez que he ido a la radio, es que no utilizara la ironía, porque la ironía no se puede usar en la radio, porque la gente no la capta, la ironía. Y la gente... Pero esto, perdona... No, que voy al tema. Vale. La gente no la capta porque no ve el lenguaje corporal. En la radio no se ve el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal es el que transmite la información emocional. Es decir, nosotros tenemos un lenguaje simbólico, que es cultural, pero además tenemos un lenguaje del cuerpo, un lenguaje corporal que es biológico. Y es el lenguaje corporal el que transmite la información acerca de la intención con la que lo digo, mi estado de ánimo. Y es lo que te decía, sin el lenguaje corporal se producen cantidad de malos entendidos en los chats, en las conversaciones por escrito. Y por eso la gente pone ja, ja, ja. La gente escribe y dice, ha pasado tal cosa, ja, 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 para que veas que lo está diciendo en broma. Pero eso yo creo que se debe fundamental. Por la incapacidad del lenguaje simbólico de transmitir estados de ánimo. Por eso, tú me decías... Tengo dudas. Que tú no te sentías un petirrojo. ¿Cómo? ¿Tú no te sentías un petirrojo? Hombre, no, yo a mí lo que me asombra es que yo sé que no soy un petirrojo. ¿No? La cuestión es cómo es posible que no ¿Qué sepa. significa esto? Eso sí, entiendo, es alegría, en fin. ¿Y esto aunque, qué es? un poco, aunque es un poco demente en el pero rostro. ¿un círculo? Es un círculo, 2 ojitos y una sonrisa. Más simple no puede ser. Sí. Eres un No, ese petirrojo. sí lo entiendo. Eres un petirrojo. Ahora, ese sí lo entiendo, sí. Estás siendo un petirrojo. No como que soy un petirrojo. Te estás comportando dices como un porque petirrojo. lo entiendo. Creo que tratas de confundirme. Bueno, sí. Tristeza. Por lo tanto, estás reaccionando ante estímulos simplísimos. No pueden ser más simples. Simplísimos. Estoy manipulando tus emociones. Estoy experimentando con tus sentimientos. Simplísimo. Eso tiene su complejidad, ¿eh? ¿Complejidad? Es Hombre, un círculo, 2 puntos, depende y una curva hacia abajo ¿y el o hacia bisonte arriba. de Altamira qué es? Mucho 4 más líneas. difícil, mucho más difícil. Lo que quiero decir que también podemos experimentar con los seres humanos. A mí lo que más me ha sorprendido del chat, de las conversaciones, lo que más de verdad me ha sorprendido es la incapacidad del lenguaje escrito para comunicarse, directamente para comunicarse. Yo creo que... sin el auxilio de los emoticonos. Que esa incapacidad... Que cuyo su nombre indica, son iconos que transmiten emociones. O pones jajaja, o entre paréntesis lo digo en broma, o no sé qué, o explicas o explicitas tu estado de ánimo. Es que tú crees que los iconos están para economizar, para
para explicar lo que dices. Tu emoción. No, están emoticono. el emoticono está para economizar. No. Por favor. El emoticono, porque el emoticono O sea, es el lenguaje del cuerpo. porque es un coñazo que alguien te diga, pues me ha ocurrido esto, y tú dices, pues me alegro y tal, y ni te alegras ni nada. Pues me pones un emoticono que no tardas nada y no tienes que escribir. O sea, la función del emoticono es de carácter económico. Claro, no es de carácter explicativo. Claro. Perdona que te... No, pero que sí, no, por supuesto. Que tú puedes anotar, tú puedes decir, te estoy diciendo esto, pero cuidado que te lo digo desde el cariño y lo digo con simpatía y no quiero que te sientas mal. Es decir, tienes que hacer un párrafo muy largo para expresar lo que con una sonrisa, en una situación normal, cuando estamos hablando entre personas, es mucho más difícil que haya malentendido entre tú y yo si me miras a la cara y ves con qué cara te lo estoy diciendo. De hecho, el lenguaje corporal es tan... el lenguaje corporal... Ya, pero es que yo creo, fíjate, es que creo que no estoy de acuerdo vamos a ver si consigo explicarlo. Por principio. Pero claro, tú tienes una facilidad de palabras que envías a cualquiera, ¿no? Esto. Vamos a ver, primero, eso es economía. Claro, el problema de que tú en la radio o en un chat tengas que llevar cuidado con las ironías porque el receptor no la entienda, no es una insuficiencia. Es porque no te ve. No es una insuficiencia del lenguaje, es una insuficiencia del receptor que está atrapado en la literalidad. Es decir, vivimos en un mundo distópico en el que la gente está atrapada ya en una literalidad. Mira, hay un caso tremendo, y es que no sé si ha sido Google o Twitter la que acaba de decir estos días que suprimirá todos los mensajes en el que se desee la muerte a alguien. Porque está feo. Es decir, que se muera Trump. Y entonces suprimirá. Pero el algoritmo encargado de hacer esa supresión esto no entiende la ironía ni el doble sentido y tal. De manera que si tú pusieras un mensaje que dijera muera la dictadura, lo borraría. El problema es tuyo, que has hecho... No, el problema es del receptor, que es el algoritmo, que no ha entendido nada. Es decir, que ahora hay un problema de literalidad porque no se entiende la ironía porque la gente es menos culta en general, pero no tiene que ver con que, creo yo, con que en lenguaje corporal o en la comunicación no verbal complemente a la verbal. De hecho, la comunicación no verbal, la comunicación corporal, no solamente no complementa a la verbal, sino que la contradice. Es decir, yo te puedo estar diciendo a ti que en fin, que te quiero mucho, tal. Mira, lo que pasa... Pero con el lenguaje corporal no me puedes engañar. No, claro, no te puedo engañar, perdona. No te puedo engañar si tú tienes codificado ese lenguaje, pero la gente no tiene codificado ese lenguaje. El lenguaje corporal... Está sin codificar. El lenguaje corporal, como es biológico, como está... Bueno, biológico y cultural. ¿Por qué los judíos hacen así, por ejemplo? Sí, hay un componente cultural, hay una parte que es cultural, claro. Hay algunos signos que son símbolos, por ejemplo, la victoria y tal, pues hay que saber que esto es una V para empezar, porque si no, no significa nada. Y otros signos que se han inventado que no son descriptivos, que son puramente arbitrarios y que se emplean y qué tal. Pero me refiero al lenguaje de las emociones, a la expresión de las emociones. Hombre, que es un tema que la expresión de las emociones, claro, si tú te pones, te ruborizas claro, es que no lo controlas. Con una persona, eso es no... Que tú no lo controlas. Eso es verdad que no lo controlas, pero lo que yo quiero decir... Pero déjame que te ponga un ejemplo. El mejor ejemplo es el regalito de Navidades o el regalito de tu cumpleaños. Ya puedes decir que te ha gustado el regalo, que como no te ha gustado, a todo el mundo se da cuenta. Por más esfuerzos que tú hagas por decir que te ha encantado. Si lo que te han puesto cuando abres el paquete no te gusta, no hay manera de disimularlo.
porque no tenemos control sobre nuestro lenguaje corporal. Y eso hace que sea el lenguaje más creíble. Y de hecho, por ejemplo, en las elecciones, en general, en las votaciones en las que todo el mundo gana, en cualquier elección, pues todos los partidos políticos han ganado, cuando salen a declararlo. Pero si tú le quitas el sonido, puedes ver perfectamente quién, con su lenguaje corporal, está expresando júbilo. Claro, no hay manera de fingirlo. Pero lo que yo te quería decir, a mí me interesa volver al petirrojo, pero sí, hagamos una puntualización de esto. Quiero decir, tenemos la utopía, ¿eh? En lenguaje no verbal, no hay una gramática del lenguaje no verbal. Es decir, pero es fascinante. Es fascinante. Es lo más biológico. Claro, pero no está codificado de manera que nosotros ¿a qué atendemos? A lo que dicen las palabras. Es verdad. No, nos fiamos más. No, hombre, es verdad que si el lenguaje no verbal es muy exagerado, pues hombre, te das cuenta. Pero cuando es sutil. Tú confías en el corporal. Cuando es sutil, el lenguaje no verbal, y por lo general es sutil, el receptor ni se entera. No. El receptor se entera de lo que dicen. No. Tú confías, en lo que realmente confías es en el lenguaje corporal. Vamos a ver, el lenguaje corporal no sirve para transmitir información objetiva. O sea, el lenguaje corporal. Pero en lo que tú confías, ¿consciente o inconscientemente? Inconscientemente. Eso sí te lo admito, claro. Es decir, por eso un buen vendedor te vende lo que quiera. Porque maneja el lenguaje no verbal. Y tú cuando vas a una conferencia, pero si es para eso evoluciona nuestro cerebro, si eso es lo que hace nuestro cerebro. Yo estoy dando una conferencia aquí, a este público, a este maravilloso público que tenemos, que manda unas energías fabulosas. Exactamente, que me manda unos feedbacks impresionantes. Esto es un misterio, ¿no? ¿Cómo es posible que el público que está callado nos envíe estas energías con su silencio, que nos permiten estar hablando? Con su silencio, con su respiración. Pero cuando tú estás dando una conferencia, tú estás mirando al público. Inconscientemente, tu cerebro es el tipo de información que procesa. O sea, tu cerebro lo que quiere saber, tú tienes algo que contar, que eso es un discurso tuyo que has elaborado y estás simplemente recitando o transmitiendo algo que nace de ti, o sea, que va del interior hacia el exterior. Pero tú estás viendo la reacción, o sea, tú estás viendo al público. Al principio, en las primeras conferencias o clases para un profesor, no se ve al público. El público es una masa informe. Al poco tiempo de dar conferencias o clases, empiezas a individualizar, de manera que termina por ser la pesadilla. No sé qué te pasará a ti. Para mí es una pesadilla. Veo tanto al público que veo a todos y cada uno. O sea, para mí no es una masa confusa. Yo estoy viendo al de la séptima fila que está mirando un cuaderno, o que está mirando el móvil, o que bosteza, o al de allí. O sea, los veo a todos. Pero ves a todos simultáneamente, en conjunto, y singularizados. Barriendo. Quizá también mi experiencia como profesor me haya hecho desarrollar esta capacidad. Yo cuando voy a una conferencia veo lo que hace todo el mundo, todo el tiempo. O sea, estoy barriendo. Con mi mirada y estoy procesando la información que hay en esta sala. Y veo lo que hace todo el mundo, en todo momento, hasta el punto de que llega a ser, demasiado detalle. A mí no me gustaría ver lo que hace, me gustaría verlos a todos como una sola cosa, pero no, tengo tanta experiencia que ya soy incapaz. Entonces los veo individualizados por separado. Entonces eso me lleva a que puedo ver perfectamente, yo digo, a ese le interesa lo que estoy contando, ese está aburrido. Y no hablan, no dicen nada. Es porque yo he aprendido a interpretar su lenguaje corporal para ver el interés que tienen, la atención que me prestan. Yo veo cuando se empiezan a cansar, veo cuando es necesario pues algo que los anime, no sé. Ve sus reacciones. Pero es que el cerebro se dedica a procesar eso. Y lo cuento porque me parece que es un ejemplo perfecto. ¿De qué? De que el ser humano está hecho de capas y que las capas, las envolturas de fuera, no anulan a las de dentro, simplemente las amplifican o las cubren, pero que a fin de cuentas tenemos toda nuestra historia en capas, en cada uno de nosotros. El lenguaje corporal es previo al lenguaje oral, al lenguaje simbólico. O
O sea, el lenguaje, la expresión de las emociones, se da en los animales también. O sea, que es anterior, filogenéticamente, evolutivamente, anterior al lenguaje corporal. Entonces, por eso me gusta, porque estoy viendo el lenguaje simbólico, el lenguaje humano, cómo se superpone al lenguaje corporal que era previo y cómo pues, pueden estar asociados o disociados. Entonces, ese juego a mí me entretiene mucho. Y me parece que es la clave de los políticos, para lo bueno y para lo malo, de los predicadores. ¿Y eso explica la agresividad del petirrojo a la bola roja? Es lo mismo. El petirrojo reacciona ante la bola roja como tú ante este estímulo. Tú ves esto o algo parecido. O sea, tú no estás viendo todos los detalles de una cara. Lo que estás viendo es la posición de la boca, de las comisuras y de los ojos. O sea, que tú en realidad, cuando analizas a una persona para ver su expresión, no estás viendo la totalidad de sus rasgos. Estás seleccionando aquellos que contienen información. Oye, ¿sabes una cosa que a mí me impresiona mucho? Por cambiar de tema, porque creo que estamos entrando... de las utopías. No, ahora que vamos todos con mascarillas, me ocurre una cosa. ¿Lo ves? Que no sabes lo que piensan. Pero déjame que te lo explique. Esto es que yo veo los ojos, ¿no? E intento deducir de los ojos el resto de la cara. La nariz más o menos se intuye, ¿no? Pero sobre todo intento deducir la boca. Y siempre me equivoco. O sea, me pasa igual con esto. Yo estuve muchos años trabajando en el gabinete de prensa de Iberia y entonces hablaba con gente nuestra que estaba en Nueva York, que yo no conocía, pero con quienes hablaba con frecuencia por teléfono. Y cuando tú hablas por teléfono con alguien a quien no conoces, acabas haciéndote una imagen de él, ¿no? Inevitablemente. Y luego, cuando conocí a esa gente, me daba cuenta de que no tenía nada que ver con la imagen que yo me había hecho de él. Esto nunca coincidió. Nunca coincidió. Espera. Entonces, lo que me llama la atención ahora es que yo, por ejemplo, estoy con un hombre o una mujer y estoy, a que no conozco, estoy intentando deducir su boca. Y de repente tengo la oportunidad de que tomamos un café y se quita la mascarilla y no tiene nada que ver lo que yo había deducido de los ojos con la boca. Pero lo curioso es que no tiene nada que ver el rostro que yo había imaginado, que lo que me estoy dando cuenta es que lo idealizo desde los ojos, y entonces, claro, esto me hace pensar una cosa que me turba un poco, ¿no? Que es que los elementos que componen el rostro no guardan una lógica interna. O sea, va cada uno por su lado. Pero tú no has visto las películas de policías, cómo se hace un retrato robot. Sí, ¿no? Por partes. Primero te dicen, ¿qué tipo de ojos este? Ahora vamos con la nariz, vas viendo narices y al final compones. Es decir, un retrato robot se elabora en la estructura de la cara, se distingue la cara superior, que son los ojos, la cara media, que es la zona nasal, y la cara inferior, que es la zona... Claro, de la pero boca. Sí, son tan independientes. Eso es biológicamente es un disparate, porque si tú te ponen medio cuadro de Picasso y te tapan el otro medio... Sí. Tú deduces, es decir, sería muy raro que quitaran otro medio y apareciera un Rembrandt. Quiero decir, tú deduces en medio cuadro oculto, pero tú no puedes deducir en la boca. O sea, que quiero decir que así como en el retrato robot. Así como en la vida hay una lógica interna, aparece en todo, en el rostro no. El rostro, se ve que son genes, cada elemento va... Se ve que son genes distintos. Y que no están relacionados entre sí. Pero esto es, a mí me... Te llama la atención, es que es muy curioso. Pero es literalmente me vuelve un poco loco eso, ¿no? Vas viendo ojos hasta que el testigo dice, son estos eso ojos. Parece. Ahora vamos a ver tipos de nariz, pues la tenía grande, pues le pongo esta. O la tenía pequeña, pues le pongo esta otra. Luego tipos de boca. Y finalmente sale un retrato, al menos en las películas, y dice el testigo, es este, es como este. No, la boca un poco más grande, la boca un poco más grande, pero efectivamente funcionan como si fueran elementos, diferentes capas o estratos de la cara, aparecen como, funcionan de forma independiente. Pues es un misterio. Eso es ¿no? una observación que has hecho muy atinada. ¿Ah, sí?
Bueno, hombre. Hombre, pues me haga. Es una observación. Yo creí que ¿Serviría para ponerlo en algún sitio? Eso daría para... Para un sí, paper. sí. Para un paper. ¿Podríamos hacer un paper con esto? Podríamos hacer un paper con esto, sí, sí. Pero, por ejemplo... Y ya no te digo yo, digo yo, pero yo me obsesiono con la boca, ¿no? Pero que luego no tiene nada que ver. O sea, yo deduzco, pero claro, ya si intentaras deducir el resto del cuerpo, ya... Sí, no, claro, el resto del cuerpo tiene poca relación. O sea, estamos hechos como de... Sí, de piezas... O sea, hay genes distintos. No hay de piezas. Me recuerda esto una cosa que decías tú que me gustaba mucho, ¿no? Que estamos hechos de... como cuando heredábamos la ropa de nuestros hermanos mayores, ¿no? En los tiempos de escasez, o sea, en los actuales, que estamos hechos que somos una chapuza, sí, ¿no? No, de la ropa de nuestros hermanos. De nuestros ancestros, de la ropa vieja de nuestros mayores, ¿no? Sí, claro, la ropa vieja, ¿no? Pero es que antiguamente, que todavía lo hemos conocido nosotros, adaptaban la ropa a las modas. También. O sea, había unos sastres... Estrechaban la cintura. Estrechaban o le ponían la solapa más grande. Es decir, eso sería un magnífico... Mira, eso daría para un experimento. O sea, antiguamente, los sastres que había en la España aquella de la posguerra adaptaban a los patrones de la moda de Hollywood. Supongo que eso lo habrás visto en casa. Sí, sí, a lo mejor el abrigo era ancho, pero ahora venían los abrigos ceñidos, pues ibas a una costurera y te lo ceñían la cintura, se le daban la vuelta, o sea, un abrigo se utilizaba en generaciones. Es buen paño. Si el paño era bueno... Se utilizaba en generaciones. Eso decía mi suegra, si el paño era bueno... El paño del ser humano debe ser bueno, ¿no? Es bueno. Porque llevamos dando una vuelta, ajustando las modas, adelgazando, engordando, estirando. Si el paño es bueno, se puede adaptar. Si el paño es malo, claro, no hay de dónde sacar, que se decía. Es que no hay de dónde sacar. Oye, pero es curioso, porque estoy pensando que el ejemplo de la adaptación de la ropa es perfecto para evolución, para contar la evolución, ¿no? La ropa es un análogo estupendo del cuerpo. Es un magnífico análogo, es un magnífico ejemplo. Así, por ejemplo, ¿qué cosa que les sobraba a nuestros hermanos mayores utilizamos nosotros biológicamente? Mira, por ejemplo, hay una cosa que se ha llevado muchísimo, va y viene por modas, pero, por ejemplo, son las sombreras. Las sombreras acentúan, generalmente se utilizan en ropa masculina, aunque ha habido también una época de hombreras anchas para las mujeres. Para mujeres. Eso viene de las azafatas. Porque como era un mundo, quería imitar un mundo un poquito militar. Pues sí. Posiblemente viene. Por lo que sea. Pero se han utilizado mucho las sombreras exageradas que son, bueno, es músculo artificial, ¿no? Te ponían una sombrera, bueno, eso lo hemos, ha habido hace unos años se llevaban las sombreras anchas y esa base de, pues no sé, de algo de relleno, te dan una anchura de espaldas masculina, ¿no? De la que careces. Luego te quitas la chaqueta... Y te quedas en nada. Y te quedas escuchimizado, ¿no? Como decía un humorista, pero yo te decía... Pero eso es un buen ejemplo. Yo te decía zonas del cuerpo, de nuestra biología, que procedan de desechos... Todas, claro. Todas. Todas, por supuesto, porque todo es una modificación de lo que había antes, claro, sí, todo. O sea, no hay nada que... Incluido... Bueno, es verdad, me decías tú, por ejemplo, ahora me acuerdo, que los pulmones, por ejemplo, eran órganos de flotación cuando éramos peces, claro, ¿no? Los pulmones vienen... Bueno, ese es un caso de ir con los órganos de flotación al sastre y dice, oiga, hágame unos pulmones con esto. Y claro, el sastre hace lo que puede, ¿no? Entonces, lo hace bien. Y lo hace bien. O sea, los pulmones están mejor hechos así que si se hubieran hecho ex novo, hay cosas que nuevas. Si tú hubieras ido al Corte Inglés y hubieras dicho, ¿qué eran unos pulmones? Hay cosas nuevas, nuevas que son invenciones. Por ejemplo, la piel. ¿Cómo es nueva? ¿Cómo va a ser la piel nueva? La piel seca. Los anfibios tienen la piel húmeda. No tienen la piel seca, porque viven en un medio acuático. Entonces los anfibios incluso respiran por la piel. Los anfibios terrestres, las ranas, los sapos.
la mayor parte tiene respiración pulmonar y respiración cutánea. Pero su piel tiene que permanecer húmeda. Húmeda, sí. Claro, uno no se imagina una rana seca, por ejemplo. Una rana seca se muere. Se muere. Para empezar, porque no puede respirar, y en segundo lugar, porque, bueno, pues porque sus tejidos se pierden en el agua y se muere, ¿no? Pero hay algunas invenciones. No, pero sigue con esto, muy pero sin embargo nosotros tenemos la piel seca, ¿es verdad? Los grandes inventos de la evolución, los grandes inventos del TVO, ¿no? Grandes inventos de la evolución, ha habido muchos. Pero yo a mis alumnos, cuando daba una asignatura que era la evolución de todos los vertebrados, todos mis alumnos sabían que en el examen inevitablemente iba a caer el huevo amniota. El huevo amniota. Amniota. Y el que no que no es el huevo amniota. Sí, lo mismo. Es lo mismo. Y el que no se lo sabía es que no había entendido nada de la asignatura, porque si después de oír al profesor no habías llegado a la conclusión de que el huevo amniótico iba a caer, es que no te habías quedado con nada, ¿no? El huevo amniótico es el huevo con cáscara dura y con cáscara porosa, de manera que el embrión respira a través del oxígeno atmosférico, a través de la cáscara. El huevo si tú metes un huevo de gallina. Si metes un huevo de gallina, o de reptil, o de culebra, o de lagarto, de cocodrilo, si tú metes un huevo de gallina en un vaso de agua, el embrión se ahoga. Se asfixia. Se asfixia, eso es. Se asfixia. No puede respirar. Entonces, ese huevo que permitió el desarrollo fuera del agua, hasta que apareció esa invención de la evolución, ese gran invento de la evolución, hasta que eso surgió, había que ir al agua a hacer la puesta. Los anfibios tienen que volver al agua a hacer la puesta. Ponen los huevos en el agua, como sus antepasados los peces, para que se desarrollen los alevines, ahí, como si fueran alevines, los renacuajos, necesitan del medio acuático. Pero se produce un invento, en la evolución hay grandes inventos, y esos grandes inventos son los que han determinado el curso de la historia biológica, ¿no? Ya, pero no te desvíes. O sea, que el huevo amniota es la bomba, porque ya no tienes que ir al charco, ya eso supone la independencia del medio acuático. Ya no tienes que volver a la charca a poner, o al río, o a donde sea, al agua, a poner el huevo. Puedes poner el huevo en un árbol, como las aves, y el huevo y se desarrolla. Por completo ya está totalmente independizado del medio acuático. Y eso lo hicieron los reptiles. Y o sea que es como, por seguir con el ejemplo del abrigo que arreglan al hermano pequeño, se va a un sastre y le dice, oiga, este huevo, no, eso, adáptelo. Ese no. No sirve. Los grandes inventos son creaciones nuevas. Es como hecho, es nuevo. Son mutaciones o lo que sea, pero son de nueva creación. El huevo amniota no es una evolución, es lo que se suele decir, por ejemplo, tú puedes apañar un avión de hélice y mejorarlo y quitarle peso, ¿no? Y que pese menos, y que sea más ligero, y que consuma menos combustible, y que la hélice, que el motor tenga más potencia, pero el avión a reacción no es una evolución del avión a hélice. O sea, tú no puedes transformar una hélice en un motor a reacción. Ya. Es un invento nuevo. Del mismo modo que, no sé, que un tren eléctrico no es un tren de vapor. O sea, estamos hechos de cosas nuevas y de trapos viejos. Muy de tarde. Por ejemplo, ¿la placenta es nueva o vieja? La placenta es un súper invento. ¿Nuevo o procede de arreglo? Del huevo amniota. Nosotros somos amnióticos. O sea, todos los vertebrados terrestres, los reptiles, los mamíferos y las aves, todos somos amnióticos. Es decir, ahí tenemos un ejemplo de un huevo amniota transformado, que también es una invención genial, porque en el huevo de las aves no hay una alimentación del embrión, no hay una alimentación a través de la sangre. El embrión no se alimenta de la madre. No. Tiene unas reservas de alimento dentro del huevo, que es de las que se alimenta, de las reservas de alimento, ¿no? Pero ¿qué son? ¿La yema o...? Claro. Pero en el vertebrado, en los mamíferos... Comemos de la madre. Exactamente. A través de la placenta. A través de la placenta. Entonces dime, ¿la placenta es un abrigo viejo o es una creación nuevo? Es un abrigo viejo adaptado. Muy cambiado.
es un huevo amniota, las membranas amnióticas es una cosa, casi diría que es una cosa nueva. Sí. Sí, la placenta es el desarrollo interno, el desarrollo en el interior. Y está bien inventada. Es fabuloso. Una placenta es fabulosa. Es un órgano fabuloso porque es un órgano que tiene una participación, tiene parte del feto, parte de la madre. De hecho, no es ni la madre ni el feto, es una cosa distinta, que está formado por células de los dos individuos y bueno, es la clave del éxito de los mamíferos. Los mamíferos los hay marsupiales, que no tienen placenta, y los hay que se desarrollan poco más bien, y los hay placentados, que tenemos una placenta en la que nos desarrollamos hasta, en el caso de un potro, hasta nacer, bueno, totalmente espabilado y capaz de correr al poco tiempo. Bueno, pues dime un órgano que sea una chapuza. Bueno, órganos que sean una chapuza hay montones, ¿no? Una chapuza bien hecha, quieres decir. Bueno, sí, ¿no? pero que sea el resultado, que sea el resultado como en Cuba te cogen un coche de los años 50, el cuerpo meten, humano, el cuerpo humano. Por ejemplo, el cuerpo humano es un mosaico, que decíamos, porque el cuerpo humano es de cintura para arriba, simplificando, de cintura para arriba el de un simio y de cintura para abajo el de un humano. O sea, nosotros somos simios, es decir, nuestro tórax y los brazos y los hombros y esta articulación y demás son de simio. O sea que en nosotros hay, por eso cuando ves a un chimpancé sentado, a un gorila sentado, te parece mucho más humano. Porque nosotros sentados somos muy simiescos. Entonces ese es un buen ejemplo. Medio cuerpo de simio, medio cuerpo humano. No se me ocurre ningún ejemplo mejor que ese, ¿no? ¿Y el ojo está bien hecho? El ojo cumple su función, el ojo humano está bien hecho comparado con el ojo de los insectos, por ejemplo. ¿Ah, sí? O de los crustáceos. ¿Qué tiene nuestro ojo que no tienen los insectos? Bueno, pues que está formado, el ojo del insecto está formado como por muchos ojitos pequeños. Con las facetas. Es un mosaico, claro. Y al final la visión que producen, se ha calculado que para que tuviesen la misma calidad de la visión que un ojo humano, un insecto de nuestro tamaño tendría que tener los ojos del tamaño de, no sé, más grande que un balón de fútbol. Pero todo este proceso de que la imagen sea inversa y luego le dé la vuelta y tal, ¿no es demasiado complicado? Es que eso son propiedades de la física. Ahí la biología no puede nada. Pero no hay un ojo animal en donde no haya que dar tantas vueltas. No, el ojo de los pulpos, que es un ojo desarrollado de forma independiente, es una evolución paralela, independiente de la nuestra, que ese es un súper gran tema, ese de las convergencias. Te tengo que recomendar un documental de Netflix que se llama Lo que me enseñó el pulpo, que es una relación de amistad entre un ser humano y un pulpo. Hoy mismo lo veo. Hoy mismo lo veo porque uno de los supertemas que ahora abordaremos es el de las convergencias y diré por qué. Los moluscos, un pulpo es un molusco. O sea, un pulpo está más cerca de un mejillón que de un mamífero, mucho más cerca, evolutivamente hablando. Por lo tanto, es una línea totalmente, son invertebrados, ¿no? Y el ojo del pulpo se parece mucho al nuestro. Es un ojo de cámara. Es un ojo como una cámara. Pero es más directo, quiero decir, no opera todas las formas. No en eso, sino que el nervio óptico, en el ojo de los vertebrados, el nervio óptico sale del interior del ojo. ¿Y eso no es una chapuza? Eso es una chapuza. Y atraviesa el nervio óptico la pared del globo ocular por un punto que es un punto ciego, donde no hay células de la retina que se puedan impresionar, ¿no? Y entonces eso es un error, vamos a decirlo así. Está mal hecho. Sin embargo, el de los pulpos no tiene ese problema. El nervio óptico sale directamente por detrás del globo ocular y no lo atraviesa y no tiene punto ciego. Entonces, pero lo que me interesaba de este caso, los pulpos tienen incluso algo parecido a una mente. Y tienen lo interesante de las convergencias adaptativas, es decir... ¿A qué llamas a convergencias adaptativas? Una cosa que se inventa muchas veces, la placenta.
La placenta se ha inventado más de 10 veces, en diferentes líneas evolutivas. O sea, nosotros somos... Y nosotros convergemos adaptativamente con el pulpo en cosas de la mente. en cosas mentales. Y del ojo y de otras cosas más. Y eso quiere decir, te lleva a la inquietante reflexión de si la historia de la vida no tiene una dirección, de alguna forma. Me explico. La agricultura, A ver. La agricultura, por ejemplo, poniendo un paralelo con la historia humana, la agricultura se ha inventado de forma independiente en unos sitios, en muchos sitios. Entonces, eso te lleva a la conclusión de que en determinado momento de la historia la agricultura tenía que aparecer. Tenía que aparecer. O sea que hay un determinismo. Tenía que aparecer porque ha aparecido en muchos sitios de forma independiente. La escritura ha aparecido también en muchas culturas agrícolas. Es muy curioso esto porque hay Vladimir Prop, que es un formalista ruso, estudió los cuentos populares de todas las culturas, incluso de culturas que no habían tenido contacto entre sí, y había convergencias, digamos, adaptativas, en el sentido de que se podían extraer unos arquetipos, los 10 creo que eran, y eran idénticos en una cultura de aquí y en una de allá, que no habían tenido, o sea, como que obedecían a una necesidad de la especie, ¿no? Es decir, es por etapas, ¿no? Todas las sociedades, la agricultura ha aparecido muchas veces y la ganadería, luego podríamos decir que a partir de un cierto desarrollo, digamos, de la caza y de las sociedades de cazadores y recolectores que alcanzan, no en todas, pero que alcanzan un cierto nivel de complejidad social, termina por aparecer esto. Y así sucesivamente. Tú podrías decir, bueno, y en aquellas sociedades agrícolas y ganaderas que llegan a un cierto nivel de complejidad, tendrá que aparecer la escritura. Y aparece. De manera que se produce, hay un acontecimiento. Entonces hay una contradicción, porque por un lado no hay propósito, pero por otro lado hay como un determinismo. Porque la complejidad parece que tiene un camino propio que lleva en una dirección determinada, ¿no? Que es expansión. A ver si va a haber Dios. Pues mira, en este libro que estábamos leyendo, que me ha hecho mucha gracia, de Frédéric... sí, el de... Besvedero, sí. ¿cómo es? Bueno, pero no sé si deberíamos citarlo. Pero dice una cosa, a los 30 años uno duda de la existencia de Dios, a los 50 dudas del ateísmo. Sí. Sí, pero es como una duda retórica. Sí. Pero uno con los años va dudando, al parecer, del ateísmo, ¿no? Al principio de lo que dudas es de la creencia en Dios. No, pero es curioso porque, claro, la evolución no tiene propósito, la vida es absurda, pero sin embargo la historia no tiene dirección, pese a lo que, en fin... ¿La historia humana? La historia, en general, la historia... Pese a lo que es... La historia humana no lo sé, la historia de las civilizaciones no sé qué decirte, porque al final hemos acabado todos en el mismo modelo. Pero la globalización... Pero eso es lo que pensaba el marxismo, ¿no? Que la historia tiene una dirección. Sí, claro. Pues si la historia tiene una dirección, deberíamos irnos a apoyarla ya. Bueno, no, por ejemplo, la globalización. La globalización. La historia de las diferentes civilizaciones siempre es una historia de expansión. Todas las grandes civilizaciones que ha habido, grandes estados que han formado, pues han tendido a la expansión. Con lo cual se podría predecir que antes o después llegarían a todos ellos a entrar en contacto unos con otros y a llegar a un modelo global o lo que fuera. En el caso de la historia de la vida, en cambio, no es unidireccional, eso seguro. Porque hay una diversidad, o sea, las convergencias no pueden producir el mismo tipo de organismo. Cada una tiene su dirección. La historia de la vida es multidireccional. De eso no hay ninguna duda. La duda es si el ser humano, o algo parecido al ser humano, tenía o no necesariamente que aparecer. Es decir, cuando ves que la placenta ha aparecido muchas veces, cuando ves que el ojo como el nuestro ha aparecido muchas veces, cuando ves que la mente ha aparecido muchas veces,
te preguntas si, en el supuesto de que dispongas de 4.000 millones de años, aparecería el ser humano. aparecería también, Bien, no solo, además. pero también un tipo de organismo, vamos a llamarlo mamífero, un mamíferoide, con todo lo que tiene un mamífero, en fin, o por ejemplo, desarrollo interno, desarrollo... Joder, pero es que hay muchos determinismos que son sorprendentes, sobre todo porque contradicen la falta de propósito, ¿no? Porque propósito no hay ninguno, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, esto que me contabas un Pero día, hay caminos. ¿no? Hay caminos. Hay caminos, Es decir, sí. un Pero, por camino ejemplo, es el de la sociabilidad. O sea, las especies están formadas por individuos, ¿no? Y los individuos tienden a organizarse, unos se organizan en familias, ¿no? Entonces hay una vía posible, una línea posible, que es la sí, línea pero que son, de formar sociedades. pero que son absurdas en el sentido de que No es única. de que no tienen sentido. Bueno, no, pero no, por supuesto no tienen propósito. No tienen propósito. Pero es una posibilidad. Existe, Ya, pero es que posibilidad. a mí lo que me llama la atención es que yo detecto una especie de contradicción entre esa falta de propósito y las pautas con las que suceden las cosas, ¿no? Hay pautas, ¿no? Por ejemplo, esto que me contabas un día, de que a partir de determinada complejidad en todas las sociedades aparece el dios Meticón, que es ese dios que ya no pide que rindas cuentas, sino que además se preocupa de con quién te metes en la cama, ¿no? Esto es así absolutamente en todas las sociedades. Es una ley de la historia. Recuérdamelo, porque no me acuerdo bien de esto. Y me parece parecía que la muy historia tiene leyes, vamos a decirlo así. Y una de ellas sería que hay líneas de evolución posible, eso no quiere decir que únicas, pero posibles, que luego resultan tener más éxito. Volviendo un poco, vamos al mundo animal y luego volvemos al de las sociedades humanas. La construcción de sociedades animales es una posibilidad. Y esa posibilidad es, digamos, un territorio por explorar. Un territorio la construcción, perdona, de sociedades animales. Complejas. Es un territorio por explorar. Es un campo que está ahí en potencia, ¿no? Y entonces, a posteriori vemos que aquellos grupos biológicos que se han introducido en ese terreno, en ese territorio, a posteriori digo, vemos que son los que han terminado por ser los grupos dominantes. Por ejemplo, en el mundo de los invertebrados terrestres, en el mundo de los invertebrados de los invertebrados marinos hay otras cosas, pero en el mundo de los invertebrados terrestres, los organismos que han triunfado, sin duda, pero incluso al peso, en términos de biomasa, de su participación en la masa total de la biosfera, son los insectos sociales. Son los grandes triunfadores. O sea, las hormigas, las abejas... Por sociales. Sí, son los que han tenido más éxito. O sea, porque una colmena... Aquellos en los que el individuo es el grupo. Sí, en los que el grupo, digamos, efectivamente, el grupo es lo que cuenta. Entonces, es como si fuera un nivel superior de organización, ¿no? Igual que las células, un cuerpo está hecho de células, una colmena o un hormiguero está hecho de hormigas, de diferentes castas y de hormiga reina, y lo mismo con las termitas o lo mismo con las abejas. De manera que el mundo de los invertebrados terrestres, sin duda, los triunfadores han sido los insectos sociales. De manera que a posteriori nos damos cuenta de que esa vía tenía una gran potencialidad, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo de los mamíferos? En el mundo de los mamíferos, las especies que han triunfado, obviamente la nuestra, pero al peso, en términos de biomasa también. Sin embargo, que es una especie social. Ya. Pero los siguientes son los cetáceos, que son sociales, los proboscidios, es decir, las especies sociales. De manera que eso nos lleva a preguntarnos, en otro planeta, en una galaxia muy remota, después de 4.000 millones de años de evolución, ¿habrán triunfado también las especies sociales?
Me parece que el público está un poco cansado. Y sobre todo que no hemos hablado Nada, tú no nada paras. de Te estoy nuestro diciendo que el libro, público está un poco... que es a lo que hemos venido, exceptuando al principio, pero luego te hago tiempo Perdona. que del libro este que hemos hecho, que hemos perpetrado, no hemos comentado nada. Bueno, porque tenías y... No. Has sido tú que has decidido desviar la conversación No, ¿yo? al terreno de la biología. Ah, pues no Cuando me he dado nuestro cuenta. libro no, Pues no. ha sido sin querer. Hemos empezado con los emoticonos. Bueno, pero yo creo que podemos despedir esta charla, ¿no? Con este emoticono, ¿no? Con este tan sonriente.